¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones en las cuales estamos reclamando o nos sentimos inconformes con el trato de nuestros pastores hacia nosotros? A veces vivimos la vida juzgando y tratando de hacer de que nuestros pastores sean personas perfectas, personas que no se equivocan, personas con un patrón muy alto que esperamos de ellos en cuanto a su forma de vivir. Sin embargo, a veces nosotros nos comportamos tan mal, a veces nosotros vivimos de tal manera que no somos dignos de honrar a esos pastores. Precisamente el tema de hoy es basado sobre el deber de la iglesia para con sus pastores y está basado en el párrafo 10 de la confesión, el cual dice así: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Cuánto de ti está comprometido con la persona de tu pastor? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por él? ¿Crees que es opcional el honrar y el suplir con tu economía a la vida de tu pastor? ¿O ves la necesidad imperante de suplir a todas sus necesidades de tal manera que él pueda cumplir con todas sus tareas ministeriales? Los pastores tienen su labor dentro de la iglesia. La responsabilidad de un pastor es atender constantemente el servicio de Cristo en su iglesia local. Un pastor ausente es un pastor que va a dar como resultado a una iglesia desanimada, desorientada, hambrienta, inconforme, desprovista de visión. Y aunque debería ser extraño, ¿no?, para un pastor estar ausente de su iglesia, tristemente vemos con frecuencia que muchos pastores están comprometidos con tareas ministeriales y tareas personales que le quitan mucho tiempo de su tarea más importante. A veces los pastores están comprometidos en cargos ejecutivos, en trabajos seculares, viven de eventos en eventos, de giras en giras y descuidan su verdadera misión, su verdadero propósito dentro de una iglesia. Un pastor debe ser constante en su atención al servicio de la iglesia local. Un pastor no debería ausentarse de sus labores eclesiales sin la aprobación o el consentimiento de su congregación. Si realmente no te sientes a gusto dedicándole tu constante servicio a la iglesia, amado pastor, y no ves la necesidad de estar constantemente en función de ella como tu prioridad ministerial, muy probablemente que Dios no te haya llamado al pastorado. Muy probablemente. Así que, amado pastor que me escuchas, piensa seriamente cuál es la tarea que Dios te dio. Y hay un ministerio constante que el pastor debe realizar. Y es el desarrollo, el ministerio de la palabra y la oración. Hechos, capítulo 6, versos del 2 al 4, en el marco del servicio en la iglesia, nos dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí estamos viendo cómo los apóstoles recalcaban cuál era la misión del pastor, cuál era la función del pastor, de aquellos que atendían el rebaño del Señor. Era la palabra y la oración.
La obra pastoral recae en la responsabilidad de velar por las almas de sus ovejas, como aquellos que han de dar cuentas a Dios. La Biblia lo dice en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si tenemos al menos un pastor que constantemente está al servicio de nuestra iglesia, alguien que dedica tiempo constante a la palabra y a la oración, alguien comprometido en el estudio, con la predicación, buscando la guía del Espíritu en cada decisión para la iglesia, pendiente con una carga muy fuerte por las almas de cada uno de nuestros hermanos. Entonces, si tenemos el regalo de Dios al concedernos un hombre como pastor con tales virtudes en nuestras congregaciones locales, ¿cuál sería nuestra responsabilidad para con él y su familia? Tenemos una gran responsabilidad como creyentes ante la vida de nuestros pastores. Y hay dos esferas importantísimas donde la iglesia le debe responsabilidad a su pastor. Y el párrafo nos dice que es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades. Estas dos características son darle el respeto debido y compartir con ellos de todas nuestras cosas buenas según sus posibilidades. Primero, estamos obligados a darle todo el respeto debido. Cuando veo mis malas actitudes como oveja y recuerdo las malas acciones que hice en determinados momentos hacia mi pastor, me da un inmenso remordimiento sobre mi condición desfavorable. Tristemente, no podemos volver el tiempo atrás, pero sí podemos aprender de nuestros errores. Podemos aprender y podemos hoy tomar decisiones. Podemos hoy actuar de tal manera que podamos darle a nuestros pastores el respeto debido. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 12 al 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es importante en este texto ver la palabra rogamos. Es un ruego constante, es un ruego sincero. Y este ruego, esta palabra, sugiere igualdad y familiaridad entre el que hace la petición y el que recibe la petición. Es como, es una petición hecha como, por ejemplo, de un rey a un mismo rey o de un siervo a un mismo siervo. Aquí estamos viendo esa igualdad en el apóstol Pablo, el cual está mostrando humildad porque se está poniendo al mismo nivel de los oyentes y la condición de igual a estos oyentes. Y esto nos muestra que no hay nadie lo suficientemente grande en la iglesia para que se niegue a reconocer a sus pastores. Aquí el apóstol Pablo, el apóstol, que pudiéramos verlo como una máxima autoridad, como aquellos que son el fundamento que Cristo puso en la iglesia, se está igualando a aquellos que deben sujetarse a sus pastores. Él nos dice, reconozcáis. Y por el tiempo perfecto del verbo y el significado de la palabra en el idioma original, este reconocimiento tiene dos implicaciones fundamentales. Primero, que es un reconocimiento presente por el resultado de lo que percibimos en el pasado. ¿Qué han hecho nuestros pastores que ha causado reconocimiento para la obra de Dios hoy? Debemos pensar en esto. Debemos pensar en eso que han hecho ellos para que nosotros hoy reconozcamos. Nosotros hoy reconocemos eso que vimos en ellos hace un tiempo atrás, eso que han hecho por la obra de Dios. Y también vemos que es un reconocimiento basado en un conocimiento pleno y perfecto que tenemos de esta persona. ¿Cuánto conocemos a nuestros pastores?
Conocemos todas sus necesidades. Vivimos pendientes a sus carencias. Vivimos pendientes a su vida. Si comen, si no comen. Si están felices, si no están felices. Si tienen, si no tienen. Esos que trabajan, esos que nos presiden en el Señor, esos que nos amonestan, les debemos tener en mucha estima. El texto no dice en estima, sino en mucha estima, resaltando el amor que le debemos a nuestros pastores, resaltando la admiración que le debemos a nuestros pastores. Benjamin Kish, en su tratado La gloria de una iglesia verdadera, nos da 7 deberes bíblicos de la iglesia hacia los pastores, lo cual considero la mejor muestra de respeto que le debemos a nuestros pastores. Él nos da razones. Primero nos dice que debemos orar por ellos, pero debemos orar por ellos ¿por qué? Porque su labor es grande, porque tienen oposiciones del enemigo grande, porque el pastorado es un llamado de la escritura. O sea, orar por el pastorado es un llamado que nos hace la escritura y tenemos que obedecerlo como mandamiento, porque las debilidades de nuestros pastores y las tentaciones son muchas, porque el crecimiento y la edificación de la iglesia dependen del éxito de su ministerio. Si cae o se aparta, Dios es deshonrado en gran manera, tanto como la afrenta que recibe su iglesia por esto. Por eso debemos orar por nuestros pastores y una muestra de nuestro respeto hacia ellos es que oremos por ellos. Lo mínimo que podemos hacer es orar por nuestros pastores. También debemos estimarlos reverencialmente. Dios los considera como embajadores, como gobernantes, como ángeles. Quien honra a los pastores está honrando a Cristo. Y ellos necesitan de nuestra parte que les reverenciemos, que les estimemos de una manera reverencialmente. Debemos sujetarnos a ellos en su exhortación, en sus buenos consejos, en sus reprensiones y cuando nos llaman a cualquier deber de la iglesia. Debemos reivindicarlos de las acusaciones injustas. Hermanos, no nos prestemos en una red y en una cadena de comentarios y de chismes y murmuraciones en contra de nuestros pastores. Recurramos a ellos cuando estemos en problemas. A veces vamos a cualquier persona. Sin embargo, Dios nos puso los pastores para que recurramos a ellos cuando tengamos problemas. Ellos nos pueden dar el consejo sabio. Permanezcamos con ellos en todas sus pruebas y en sus persecuciones por causa de la justicia. Ellos son hombres iguales que nosotros, débiles en muchas áreas. Y el estar con ellos en medio de sus pruebas, en medio de sus persecuciones, en medio de sus combates y sus luchas, le darán fuerza, le darán energía para que ellos sigan confiando. Y también proveer para ellos un sostenimiento confortable, un sostenimiento que económicamente que los ayuden a estar tranquilos. De hecho, el párrafo de la confesión dice que no solo debemos ser responsables en darle nuestro respeto a nuestros pastores, y aquí vemos la segunda característica, sino que debemos, y como dice el párrafo literalmente, compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Dice la Biblia en Primera de Timoteo 5, 3, 4 y 17, 18, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con sus propias familias y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué les pongo este texto? Porque el versículo 17 y 18 nos dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice,
No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es importante saber que la palabra honra que se usa aquí para las viudas está significando el sustento económico, el sustento físico que la iglesia le debe a las viudas que están entre ellos. Cuanto más aquellos gobernantes, aquellos que gobiernan, aquellos ancianos que gobiernan bien la iglesia, que son tenidos por doble honor, dignos de doble honor. Si para la palabra viuda, el honor aquí es el ayuda, el sustento, lo es también para los ancianos. Pero cuánto mayor aquellos que trabajan y predican y enseñan en la iglesia. No pondrás bozal al buey que trilla. Amados hermanos, la palabra honor en muchos textos de la Escritura está implicando nuestra responsabilidad física para con nuestros pastores. Los pastores merecen que nosotros nos encarguemos de sus vidas económicas. Dios nos puso a nosotros para hacer un sustento en sus vidas económicas. Primera de Corintios, Pablo en capítulo 9, verso del 9 al 14, nos dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O le dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Quién debería vivir del Evangelio? ¿Quiénes son aquellos que deberían vivir del Evangelio? Aquellos pastores que están entre nosotros, que han de ganarse quienes viven del Evangelio, que han de ganarse, hermanos. Son dos preguntas importantes que debemos hacernos, porque Dios puso a los pastores en la iglesia para que la iglesia les sustente. Nuestra responsabilidad con ellos es esto. A veces queremos que nuestros pastores nos den una buena enseñanza, nos dediquen tiempo, pero no somos capaces de suplir económicamente. Cuando una iglesia de verdad ama la palabra del Señor y ama la obra pastoral y el trabajo que está haciendo el pastor en cuanto a la predicación, es una iglesia que va a valorar su estado y su economía. Usted quiere ver si usted ama la palabra del Señor, si usted ama la exposición de la palabra, ¿cuánto está haciendo por su pastor económicamente? ¿Está dedicando su tiempo a ver cuáles son las necesidades de su pastor? Como la riqueza no es un sinónimo de bendición espiritual, tampoco la pobreza es sinónimo de espiritualidad en un hombre de Dios. Los hay ricos espirituales, pero también los hay carnales, ricos carnales. También los hay pobres espirituales, pero también hay pobres carnales. No podemos pensar que porque un pastor sea pobre o sea rico, es espiritual o no. De esto no determina. Gálatas capítulo 6, versos del 6 al 7 nos dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El texto dice, toda cosa buena. Esto refiere a generosidad liberal de bendiciones materiales. Aquellos que somos enseñados
tenemos la responsabilidad de ser generosos de una manera liberal, de bendiciones materiales hacia los que nos instruyen. ¿Y quiénes son los que instruyen? Y aquí esta palabra nos instruyen, está dando la idea de quien nos catequiza. Es la palabra que nos está dando a entender en el español. Quien nos catequiza con una instrucción formal, regular o sistemática. Es aquel hombre que se dedica a enseñarnos constantemente en la iglesia. Todo lo que el hombre sembrara, hermanos, eso también segará. Y quiero decir que hay consecuencias espirituales por el descuido o por la atención material que nosotros le demos hacia nuestros pastores. A veces hay personas que están viviendo muy mal espiritualmente. Yo le pregunto, ¿le has dedicado tiempo a tu pastor? ¿Has pensado físicamente cómo proveer a tu pastor? A veces nos justificamos con que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo y yo creo que eso es un error que tenemos nosotros. Yo creo que lo que hay de base detrás de la mayoría de las personas que justifican esto, lo que hay de base es que no quieren gastar dinero, que tienen más amor al dinero que a sus mismos pastores, que a sus mismos hermanos. El Nuevo Testamento sí reafirma que, que hay que dar para la obra de Dios. Sí reafirma que el diezmo no está anulado. ¿A quién se le daba el diezmo en el Antiguo Testamento? A los sacerdotes, a los que servían en el templo. Bueno, ¿quiénes son los que sirven en el templo? ¿Quiénes son aquellos que hacen funciones dentro de la iglesia constantemente y que viven del evangelio y que dedican su tiempo totalmente? Es a los pastores, amados hermanos. No podemos pensar de que Dios envía a sus siervos a servir y los envía para que nadie los atienda y nadie los ayude económicamente. ¿Con qué objetivo? Las iglesias deben sustentar generosamente a sus pastores. Y simplemente es con el objetivo de que tengan una provisión adecuada, amados, sin que tengan que enredarse en actividades seculares. Hoy hay un mal concepto. Y cuando nosotros leemos Mateo 10:10, segunda de Timoteo 2:4, entendemos eso. Y hoy hay un mal concepto de los pastores. A veces queremos que nuestros pastores trabajen en la calle y tengan cualquier trabajo, porque imagínense, el dinero está perdido, la situación está muy mala. Sin embargo, hermanos, es nuestra responsabilidad de que nuestros pastores no tengan que enredarse en los trabajos seculares. ¿Por qué? Porque siempre que un pastor tenga que enredarse en trabajos seculares, no va a poder atender a la iglesia correctamente lo necesario que debe atender. Cada tiempo que le quitamos a nuestro pastor de orar y de estudiar la palabra, es tiempo que estamos destruyendo la iglesia y afectando a la iglesia de una manera negativa. La iglesia primitiva se caracterizaba por la costumbre de sostener a sus maestros, pero de una manera holgada. Cuando nosotros leemos textos como Primera de Pedro 5:2, Primera de Timoteo 6:5, vemos cómo la iglesia y cómo los pastores vivían de una manera holgada. Si Pedro y Pablo advirtieron que habían hombres corruptos que querían entrar en el ministerio, en algunos casos entraban para obtener gran ganancia, es porque la iglesia sostenía bien a sus pastores. De lo contrario, ¿qué sentido tiene que el Señor nos esté advirtiendo en estos textos de Primera de Pedro 5:2 y Primera de Timoteo 6:5? No solo el objetivo de la iglesia es sustentar a sus pastores, es eh, es el de que tengan una provisión adecuada, sino de que ellos que puedan también practicar la hospitalidad, no solamente para que ellos tengan sustento, sino que ellos también puedan darle a otros el sustento. Cuando vemos 1 Timoteo 3:2, que nos dice la Biblia que el pastor debe ser hospedador, ¿de qué manera un pastor puede ser hospedador si no tiene para ayudar a otros?
Si usted tiene pastores, usted debe proveerle de tal manera de que ellos puedan no solamente suplir a su casa, a su familia, sino también que ellos puedan ayudar a otros. La evidencia es clara. La evidencia lo enseña la ley de la naturaleza. Primera de Timoteo 5:18 nos dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Todo el que trabaja recoge del fruto de su trabajo. Todo el que trabaja tiene un salario. Todo el que trabaja tiene un resultado. El trabajo del pastor es compensado, es recompensado por aquellos a los cuales él enseña, por aquellos a los cuales él pastorea. Pero no solo la ley de la naturaleza, es un mandamiento expreso del Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9:14 lo dice. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Cuánto nos importa la vida de nuestros pastores? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros pastores puedan cumplir su responsabilidad para con la iglesia fielmente? ¿Cuánto nos importa su vida, hermanos? Yo no sé qué usted hace por su pastor. Aún no sé ni el afecto que pueda tener para con su pastor. Pero quiero que sepa que tristemente muchas veces lloramos y lamentamos a muy buenos pastores que han pasado por nuestras iglesias cuando ya es demasiado tarde. Tristemente, cuando ya no los tenemos por una razón o por otra, los añoramos. Pero cuando ellos estaban contigo, ¿qué hiciste por ellos? ¿Te preocupaste si tenía comida en el refrigerador? ¿Te preocupaste si tenía dinero en su bolsillo para coger un transporte? ¿Te preocupaste si sus hijos tenían zapatos para ir a la escuela? ¿Te preocupaste si ese hombre, teniendo las posibilidades de hacer mucho, mucho dinero en su vida profesional y dejó todo por servirte a ti, hermano? Por pensar en ti, hermano, por orar por ti, hermano. ¿Te preocupaste cuántas ofertas de viajes, de trabajo, cuántas tentaciones día a día ese hombre y su familia tienen para dejar el ministerio y no lo han hecho por amor a ti, hermano? Sí, aman a Dios, sirven a Dios, pero también te sirven a ti, mi hermano. Lo mínimo que podemos hacer por un pastor, por nuestro pastor, es honrarle. Y la forma en la que le podemos honrar es aportando económicamente a su vida. La mayor honra que usted le puede dar a su pastor es la misma honra que le está dando al Señor. Dios puso pastores en la iglesia y ellos tienen su responsabilidad. Y ellos darán cuenta a Dios por sus hechos, pero también nosotros estamos aquí en la iglesia y le debemos honrar a ellos. Y también nosotros tendremos que darle cuenta a Dios si nuestros pastores están pasando la necesidad que usted no está pasando. Amados, una iglesia entera aporta para un pastor y un pastor aporta para una iglesia entera. ¿Quién hace más esfuerzo? ¿Quién pasa más trabajo? El pastor con una iglesia completa a la cual tiene que atender y dedicarle tiempo a cada una de las personas, o todas las personas que le puedan dedicar tiempo a un pastor, honra a un pastor y ayuda económica a un pastor. Pues si usted hasta este momento ha pensado que esto es algo ligero y que cada cual se la puede arreglar como pueda, usted ha estado equivocado hasta este momento. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender cuál es la necesidad de nuestros pastores y cómo podemos proveer para su sustento. Para eso el Señor estableció diáconos en la iglesia, estableció una estructura en la cual la iglesia debe decidir cuánto debe cobrar un pastor. Es la iglesia quien decide esto, pero pensemos siempre en que este hombre de Dios le está dedicando la vida a usted. Piense siempre que este hombre de Dios está dedicando tiempo a usted. Te llamo a la reflexión en este día. Piensa en esto. Piensa en tu responsabilidad para con tu pastor y verás cómo la iglesia va a cambiar en muchos aspectos. Si nuestro pastor está contento, si nuestro pastor no tiene que atender otras tareas
extra pastorales. Nuestra iglesia estará contenta, nuestra iglesia estará caminando, nuestra iglesia estará creciendo, nuestros hermanos verán la vida de una manera diferente y podremos dar testimonio y gloria al Señor en todo lo que pasa dentro de nosotros. Que Dios te bendiga, amado hermano, y te recomiendo a seguir esforzándote en la gracia que el Señor ha puesto en nosotros.